Elegido, escúchame atentamente. Tengo un mensaje importante y urgente que compartir hoy. Y este mensaje no es para todos. Este mensaje es solo para aquellos que realmente están caminando en el camino divino de Dios. Si no eres serio acerca de tu fe, si solo tienes curiosidad, estás distraído o jugando con la espiritualidad, esto no es para ti. Puedes irte ahora. Pero si eres un verdadero seguidor de Dios, si tu espíritu se siente conmovido en este momento, entonces entiende esto claramente. Este mensaje estaba destinado a encontrarte, no te llegó por accidente. Te llegó en el momento exacto en que Dios decidió que estabas listo. Y sí, lo que estás a punto de escuchar tiene el poder de cambiar completamente tu vida interior. Elegido, Dios quiere que te unas a la fuente. Él te está llamando más allá del ruido, más allá del miedo, más allá del esfuerzo. Te está invitando a regresar a su presencia, no como un visitante, sino como alguien que permanece. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a compartir hoy traerá claridad a tu confusión, paz a tu mente inquieta y fuerza a tu espíritu de una manera que quizás nunca hayas experimentado antes. Antes de continuar, elegidos, denle me gusta a este video, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campana y compartan este mensaje con otros elegidos para que ellos también puedan recibir esta alineación divina. Y comenten 777 abajo para declarar que están listos para caminar en plena alineación con la voluntad de Dios. Lo que realmente es la fuente, más allá de la religión, hacia la presencia. Ahora escucha con atención, elegido, porque aquí es donde muchas personas malinterpretan a Dios. Cuando hablo de la fuente, no estoy introduciendo algo nuevo, extraño o fuera del cristianismo. Te estoy llevando de regreso a lo que siempre estuvo ahí, pero que poco a poco fue olvidado. La fuente no es un concepto, la fuente no es una filosofía, la fuente no es una emoción que persigues durante la adoración y luego vuelves a perder. La fuente es la presencia viva y respirante de Dios mismo. Muchos creyentes conocen a Dios con su mente, pero muy pocos viven conectados a Él con su ser interior. Conocen las escrituras, las oraciones, los cantos y las tradiciones. Pero conocer acerca de Dios y estar conectado con Dios no es lo mismo. Y aquí es donde surge el agotamiento. Aquí es donde comienza la confusión. Aquí es donde los elegidos empiezan a preguntarse por qué todavía se sienten vacíos a pesar de creer, orar y hacer lo mejor que pueden. La fuente es el lugar donde el esfuerzo se detiene y la presencia comienza. Cuando Jesús dijo, permanezcan en mí y yo en ustedes, no estaba hablando en poesía, estaba describiendo un estado de ser, estaba señalando hacia la unión, hacia la conexión, hacia lo que estoy llamando la fuente. La fuente es el Espíritu de Dios fluyendo en tu espíritu sin resistencia. Es Dios no solo por encima de ti, sino dentro de ti, guiándote, fortaleciéndote, corrigiéndote y consolándote desde el interior. La religión enseña a muchas personas cómo acercarse a Dios. La fuente te enseña cómo permanecer con Él. Elegido, esto es importante. Nunca fuiste diseñado para vivir desconectado. Nunca fuiste destinado a estar constantemente esforzándote hacia arriba mientras te sientes vacío por dentro. Esa tensión que has sentido durante años, ese cansancio silencioso en tu alma, esa sensación de que algo falta incluso cuando todo parece estar bien por fuera, eso no es debilidad. Es una señal de que fuiste creado para la unión, no para la distancia. La fuente es donde el miedo pierde su control, porque el miedo no puede sobrevivir donde la presencia de Dios es constante. Allí la ansiedad se desvanece, no porque la vida se vuelva perfecta, sino porque tu ancla interior se vuelve inquebrantable. Cuando estás conectado a la fuente, las circunstancias ya no controlan tu estado interior.
Por eso Dios te está llamando allí. Ahora bien, muchos elegidos confunden las emociones con la conexión. Piensan que si no se sienten espirituales, entonces Dios debe estar lejos. Pero la fuente es más profunda que la emoción. Las emociones suben y bajan. La fuente permanece. La presencia de Dios no va y viene. Lo que va y viene es tu conciencia de Él. Y aquí es donde la distracción juega su papel. El ruido te atrae hacia afuera. El trauma te empuja hacia adentro de maneras poco saludables. La decepción te enseña a proteger tu corazón demasiado. Poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a vivir desde la superficie de ti mismo en lugar de desde la profundidad donde habita Dios. Aún crees, aún oras, pero ya no estás descansando en Él, estás esforzándote por Él. Elegido, Dios nunca te pidió que te esforzaras por Él, te pidió que caminaras con Él. La fuente no es algo que ganas, es algo a lo que regresas. Como un niño que vuelve a casa después de haberse alejado demasiado, pensando que tenía que sobrevivir solo, en el momento en que regresas, te das cuenta de que la puerta nunca estuvo cerrada. Solo dejaste de sentarte dentro. Por eso los elegidos a menudo se sienten diferentes de los demás. Percibes a Dios más profundamente, así que la desconexión te duele más profundamente. Otros pueden vivir distraídos y sentirse bien. Tú no, porque fuiste diseñado para operar desde la fuente. Tu paz, claridad y fuerza no son lujos opcionales, son necesidades para tu llamado. Y déjame decirte algo con suavidad, pero con firmeza. Dios no está decepcionado de ti por sentirte desconectado. No está enojado contigo por haberte alejado. Él entiende. Él ve cómo la vida tiró de ti, cómo las responsabilidades pesaron sobre ti, cómo las heridas te cambiaron. Por eso te está llamando ahora. No con condena, sino con invitación. La fuente es donde la sanación comienza sin esfuerzo, donde la claridad llega sin sobrepensar, donde la obediencia se siente natural, no pesada. Cuando estás conectado a la fuente, no tienes que pedirle a Dios que hable más fuerte. Tú te vuelves más silencioso, y en ese silencio su voz se vuelve clara. Esta es también la razón por la que el mundo se siente abrumador últimamente. No porque seas débil, sino porque eres sensible al desequilibrio espiritual. Cuando estás desconectado de la fuente, el caos del mundo se siente más fuerte. Cuando estás unido a la fuente, el mismo mundo existe, pero ya no te controla. Elegido, la fuente no es un lugar al que vas, es alguien con quien permaneces. Dios no te está llamando a aprender más. Te está llamando a regresar más profundamente, a dejar de vivir con un combustible espiritual bajo, a dejar de sobrevivir de experiencias pasadas, a dejar de tratar su presencia como una visita ocasional en lugar de una morada permanente. No fuiste creado para visitar la presencia de Dios. Fuiste creado para vivir en ella, y a medida que avancemos más profundamente, comenzarás a entender por qué este llamado está ocurriendo ahora, por qué tu vida ha estado cambiando y por qué Dios te está atrayendo de nuevo hacia Él, suave pero firmemente. Quédate conmigo. Lo que viene a continuación te ayudará a darle sentido a todo lo que has estado sintiendo, pero no podías explicar. ¿Por qué Dios te está llamando a unirte ahora? El momento no es aleatorio. Elegido, quiero que entiendas esto profundamente. Dios nunca actúa sin propósito y nunca llama sin el momento adecuado. Lo que estás experimentando ahora no surgió de la nada. Los cambios internos, la inquietud, el silencio, las preguntas, incluso la confusión que no podías explicar, nada de eso es aleatorio. Esto no es un retraso, esto no es un castigo, esto es preparación. Dios te está llamando a unirte a la fuente ahora porque esta etapa requiere un nivel de alineación más profundo del que jamás has tenido antes. Hay momentos en la vida en los que creer es suficiente. Y luego hay momentos en los que solo creer
ya no te sostiene. Has llegado a ese punto. Ya no estás destinado a sobrevivir con inspiración, emoción o una fe prestada. Dios te está llamando a la unión porque lo que tienes por delante no puede manejarse con una conexión superficial. Tal vez has notado que algo está cambiando dentro de ti. Cosas que antes te emocionaban ya no lo hacen. Las conversaciones se sienten superficiales. El ruido se siente pesado. Incluso el éxito a veces se siente vacío. Y te has preguntado, ¿qué está mal conmigo? Déjame decirte claramente, no hay nada malo contigo. Estás superando la antigua manera de relacionarte con Dios. Los elegidos siempre son llamados hacia adentro antes de ser enviados hacia afuera. Dios te aparta antes de posicionarte. Te silencia antes de darte poder. Te vacía antes de llenarte. Esto no es retirada, es enfoque divino. Muchas personas malinterpretan esta fase. Piensan que Dios se ha quedado en silencio. Piensan que las oraciones ya no funcionan. Piensan que algo está roto. Pero el silencio no es ausencia. El silencio es atención. Dios está reduciendo el ruido externo para que finalmente puedas escucharlo sin distorsión. Por eso, el aislamiento aparece en la vida de los elegidos. No es soledad, sino separación. Separación de distracciones, separación de vínculos que te desgastan, separación de identidades que ya no encajan. Dios no está quitando personas para hacerte daño. Está eliminando interferencias para que la unión ocurra de manera limpia. Verás, unirse a la fuente no puede suceder en medio del caos. Requiere espacio, requiere honestidad, requiere entrega, y la entrega no puede apresurarse. Esa pesadez que has sentido últimamente, ese cansancio emocional que no coincide con tus circunstancias, era tu alma señalando una desalineación. Seguías avanzando, pero ya no estabas completamente conectado. Y Dios te ama demasiado como para permitir que sigas funcionando con una conexión débil. Así que interrumpió tu ritmo, ralentizó las cosas, permitió la confusión, permitió la incomodidad, no para quebrarte, sino para redirigirte. Elegido, quiero que relajes tu mente por un momento, porque lo que estoy a punto de decir eliminará muchas dudas innecesarias. Muchos de ustedes han estado cuestionándose últimamente. Se han preguntado en silencio, ¿realmente soy elegido? ¿Estoy imaginando esto? ¿Por qué me siento tan diferente a antes? Estas preguntas no son señales de debilidad, son señales de que la unión ya ha comenzado. Dios no atrae a sus elegidos de manera repentina, los atrae suavemente, y las señales son sutiles, pero muy reales. Una de las primeras señales es esta: ya no disfrutas las cosas que antes te distraían. Lo que antes te emocionaba, ahora se siente vacío. Las conversaciones que giran en torno al chisme, el ego o ambiciones superficiales te drenan en lugar de entretenerte. Puede que aún participes externamente, pero internamente algo se siente fuera de lugar. Esto no es arrogancia, esto no es juicio, es un cambio de alineación. Tu espíritu se está recalibrando. Otra señal es un deseo creciente de silencio, no de soledad, sino de silencio. Anhelas momentos en los que no hay actuación, ni explicaciones, ni ruido. Puede que te encuentres sentado en quietud, sin siquiera orar con palabras, simplemente estando. Y, curiosamente, esos momentos se sienten más plenos que largas conversaciones. Esa es la fuente atrayéndote hacia adentro. Muchos elegidos experimentan una purga emocional durante esta etapa. Viejos recuerdos resurgen. Sentimientos que creías sanados regresan brevemente. Puede que llores sin saber exactamente por qué. No resistas esto. Cuando la fuente se acerca, todo lo que no puede permanecer debe salir para ser liberado. Dios no está reabriendo heridas para lastimarte. Está limpiando lo que estuvo enterrado demasiado profundo para una sanación superficial.
También puedes notar una mayor sensibilidad espiritual. Percibes cambios en el ambiente. Te sientes incómodo en ciertos lugares sin una razón lógica. Algunas personas de repente se sienten pesadas, otras se sienten tranquilas. Esto es el discernimiento despertando. Cuando estás desconectado, todo parece neutral. Cuando te estás reconectando, tu espíritu comienza a reconocer lo que está alineado y lo que no. Otra señal es que tu tolerancia a fingir ha desaparecido. Ya no puedes usar máscaras con comodidad. No quieres exagerar, impresionar ni explicarte constantemente. Quieres verdad, quieres autenticidad. Incluso con Dios, puede que te resulte difícil hacer oraciones religiosas como antes. Hablas de forma sencilla, honesta, a veces incluso en silencio. Eso no es falta de respeto, es intimidad formándose. Elegido, presta atención a esto. Tu relación con el tiempo cambia. Te vuelves menos apresurado, sigues teniendo responsabilidades, pero tu urgencia interna disminuye. La ansiedad constante por lo que viene después comienza a perder fuerza. Esto sucede porque cuando la fuente empieza a atraerte, tu espíritu recuerda que Dios está en control, incluso cuando tu mente aún no lo comprende completamente. También puedes sentirte más incomprendido que nunca. Personas que antes conectaban contigo ya no parecen entenderte. Tus prioridades los confunden, tu calma los inquieta, tus límites los frustran. Esto es doloroso, sí, pero también es confirmación. Cuando Dios te acerca más a Él, no todos pueden caminar a ese nivel contigo. Déjame decir esto con suavidad. El aislamiento no es rechazo cuando Dios está involucrado, es refinamiento. Él no está quitando el amor de tu vida, está quitando la distorsión. La unión requiere claridad, y la claridad no puede coexistir con interferencia constante. Otra señal poderosa es que esforzarte ahora se siente agotador. Ya no puedes empujar como antes. El exceso de trabajo te drena. Forzar resultados te deja vacío. Esto no es pereza. Es tu alma rechazando un sistema que ya no encaja. Dios te está enseñando una nueva forma de vivir desde la presencia en lugar de la presión. Algunos de ustedes también han notado cambios en cómo manejan los conflictos. Ya no reaccionan igual, no discuten para ganar, no se defienden de manera agresiva, observan más, se retiran antes. Eso no es debilidad, es sabiduría formándose. Cuando la fuente se convierte en tu ancla, ya no necesitas validación externa. Incluso puedes sentir una extraña mezcla de paz e incertidumbre al mismo tiempo. Paz sin respuestas claras, calma sin una dirección completa. Esto confunde a la mente lógica, pero así es exactamente como la fe se profundiza. Dios te está enseñando a confiar más en su presencia que en tus planes. Elegido. Aquí hay una señal muy importante que muchos pasan por alto. Te sientes atraído por mensajes como este, no por curiosidad, sino por resonancia. Algo dentro de ti dice, esto es para mí. Ese reconocimiento no es aleatorio, es memoria espiritual despertando. Si no estuvieras siendo atraído hacia la fuente, habrías pasado de largo. Te habrías aburrido. No sentirías nada. El hecho de que tu espíritu esté atento ahora es prueba suficiente. Déjame asegurarte algo con total claridad. No te estás perdiendo a ti mismo. Estás regresando a ti mismo. Al verdadero tú, el que existía antes de la presión, antes de las heridas, antes de las expectativas que te moldearon. Dios no está desmantelando tu vida, la está reorganizando desde adentro hacia afuera. Estas señales no están destinadas a asustarte, están destinadas a consolarte, a hacerte saber que no estás roto, ni atrasado, ni confundido. Estás respondiendo a un llamado divino que fue puesto dentro de ti mucho antes de que fueras consciente de ello. Y en la siguiente parte explicaré algo crucial,
lo que realmente significa unirse a la fuente y por qué esta entrega no te quita nada, sino que te devuelve todo lo que realmente importa. Quédate conmigo. Estás exactamente donde necesitas estar, lo que significa unirse, rendirse sin perderse a uno mismo. Elegido, aquí es donde muchas personas sienten miedo. Así que quiero que escuches lenta y cuidadosamente. Cuando escuchan la palabra unirse, imaginan pérdida, imaginan desaparición, imaginan renunciar a su identidad, su voluntad, su individualidad. Ese miedo no proviene de Dios, proviene de un malentendido. Unirse a la fuente no significa dejar de ser tú. Significa finalmente convertirte en quien siempre debiste ser. Dios nunca borra la identidad. La refina, no silencia tu voz, la alinea, no debilita tu voluntad, la sincroniza con la suya. La verdadera rendición no es colapso, es cooperación. Déjame decirlo claramente, si unirse significara perderte a ti mismo, Dios nunca se lo pediría a sus elegidos. El problema es que muchas personas confunden la rendición con una sumisión nacida del miedo. Eso no es lo que Dios desea. Dios no quiere siervos que se encogen. Quiere hijos e hijas que se mantengan firmes en Él. Unirse a la fuente no se trata de hacerse más pequeño, se trata de volverse firme. Cuando no estás unido, tu identidad depende de las circunstancias, de la aprobación, del éxito, de la estabilidad. Cuando estás unido, tu identidad está anclada. Sabes quién eres incluso cuando todo a tu alrededor cambia. Por eso Jesús vivía con una autoridad tranquila. No se apresuraba, no entraba en pánico, no se explicaba ante todos. Se movía con certeza porque no operaba desde el esfuerzo, sino desde la unión. Cuando dijo, yo y el Padre somos uno, no estaba reclamando dominio, estaba expresando alineación. Ese es el modelo. Elegido, la unión comienza cuando dejas de resistir la guía de Dios en tu interior. Muchos creyentes obedecen externamente, pero resisten internamente. Oran, pero retienen el control. Escuchan, pero negocian. Creen, pero no descansan. La unión ocurre cuando esa resistencia interna se suaviza. Esto no sucede de la noche a la mañana, ni ocurre por la fuerza. La rendición no es algo que haces una sola vez. Es algo que practicas diariamente en pequeños momentos, en decisiones, en reacciones, en cómo respondes cuando las cosas no salen como quieres. Cuando estás unido, ya no preguntas, ¿qué quiero yo?, frente a ¿qué quiere Dios?, porque la distancia entre ambas comienza a desaparecer. Tus deseos se vuelven más claros, no porque los reprimas, sino porque Dios los transforma. Aquí es donde muchos elegidos malinterpretan la voluntad de Dios. Piensan que Dios quiere quitar la alegría, la ambición o la pasión. No, Dios quiere eliminar la distorsión. Quiere liberarte de los deseos que te agotan y reemplazarlos con deseos que te sostienen. Unirse a la fuente es donde el conflicto interno se disuelve. ¿Has notado lo agotador que es el conflicto interno? Querer una cosa, pero temer otra. Creer una verdad, pero actuar de otra manera. La unión trae coherencia. Tus pensamientos, emociones y espíritu comienzan a moverse en la misma dirección. Eso por sí solo trae una paz inmensa. Déjame decirte algo importante. El control es agotador, y muchos elegidos están cansados no porque la vida sea difícil, sino porque están tratando de manejarlo todo sin una confianza total. Unirse no elimina la responsabilidad, elimina la presión innecesaria. Sigues actuando, sigues eligiendo, pero actúas desde la claridad, no desde la ansiedad. Otro miedo que tienen las personas es este: si me rindo completamente, y si Dios me lleva a un lugar al que no quiero ir. Ese miedo asume que Dios es menos amoroso que tú. Asume que no conoce tus límites. Eso no es verdad. Dios no arrastra a sus elegidos, los guía.
Cuando estás unido, no pierdes discernimiento, lo ganas. No dejas de pensar, piensas con más claridad. No dejas de sentir, sientes más profundamente, pero con estabilidad. Por eso, la rendición se siente aterradora antes de suceder y pacífica después. Piénsalo así. Cuando nadas contra una corriente fuerte, tus músculos se queman. En el momento en que alineas tu cuerpo con la corriente y te mueves con ella, el agua te sostiene. También puedes notar que tu vida de oración cambia. Oras menos desde la ansiedad y más desde la comunión. Menos palabras, más presencia. A veces la oración se convierte en silencio, a veces en gratitud, a veces en simple honestidad. Y Dios responde, no siempre con palabras, sino con certeza interior. Aquí es donde muchos elegidos se confunden. Esperan señales dramáticas, pero reciben estabilidad. Y la estabilidad es más poderosa que la emoción. La emoción se desvanece. La estabilidad te sostiene. Después de la unión, la obediencia deja de sentirse pesada. No obedeces por miedo a las consecuencias. Obedeces porque la alineación se siente correcta. La desobediencia comienza a incomodarte, no por castigo, sino porque interrumpe tu paz interior. También dejas de buscar validación en todas partes. La aprobación pierde fuerza, la crítica pierde su impacto. El elogio se aprecia, pero no se necesita. Empiezas a vivir desde la confirmación interna en lugar del refuerzo externo. Eso es libertad. Pero seamos claros, la unión no elimina los desafíos. Cambia cómo te moldean. En lugar de romperte, te refinan. En lugar de confundirte, te aclaran. En lugar de agotarte, te fortalecen. Te recuperas más rápido de los tropiezos. Regresas a tu centro con mayor facilidad. Ya no entras en espiral como antes. Eso por sí solo es evidencia de una sanación profunda. Elegido, el mayor regalo después de la unión es este. Dejas de sentirte solo. Incluso cuando estás físicamente solo, la presencia de Dios se convierte en compañía. El silencio se vuelve reconfortante. La soledad se vuelve nutritiva. Ya no estás buscando algo que te llene. Estás lleno, y desde esa plenitud vives. Esto no significa que te aísles del mundo. Significa que te relacionas con él sin perderte. Das sin agotarte. Amas sin apego. Sirves sin quemarte. Dios fluye a través de ti en lugar de que tú te esfuerces por él. Y esto es lo más importante que debes entender. Este estado no es temporal. Se profundiza con la constancia. Cuanto más eliges la conciencia, más natural se vuelve. No caes fácilmente una vez que estás arraigado. En la siguiente parte te guiaré sobre cómo permanecer unido en un mundo ruidoso que constantemente intenta devolverte a la distracción y la presión. Porque la alineación debe protegerse, no temerse. Quédate conmigo. Lo que estás entrando no es frágil, es fuerte, estable y sostenible. Cómo permanecer unido en un mundo ruidoso. Elegido, aquí es donde la sabiduría se convierte en práctica. Muchas personas experimentan momentos de alineación, pero pocas aprenden a permanecer allí. El mundo en el que vives es ruidoso, exigente y constantemente tira de tu atención. Y si no eres intencional, te arrastrará de nuevo a la presión, la reacción y la desconexión sin que te des cuenta. Permanecer unido no se trata de escapar del mundo. Se trata de aprender a moverte a través de él sin perder tu centro. Lo primero que debes entender es esto. Tu atención es sagrada. Aquello que capta tu atención repetidamente termina moldeando tu estado interior. El ruido fragmenta la conciencia. El exceso de estímulo mantiene tu espíritu inquieto. Dios no compite por atención. Espera disponibilidad. Eso significa que debes elegir diariamente qué permites entrar en tu espacio interior. No se trata de aislarte completamente, sino de volverte selectivo. Empiezas a notar lo que te drena y lo que te restaura.
Algunas conversaciones te dejan pesado, algunos contenidos te dejan ansioso, algunos entornos agitan tu espíritu. Presta atención a eso. El discernimiento es la forma en que Dios te enseña a proteger la alineación. Elegido, el silencio ya no es opcional para ti, es medicina. No necesitas horas de aislamiento, necesitas momentos intencionales de quietud. Incluso unos minutos sin distracciones permiten que tu conciencia regrese a la fuente. El silencio te recalibra, te devuelve a la presencia. Esto no es inactividad, es mantenimiento de la alineación. La oración también cambia cuando permaneces unido. Se vuelve menos sobre pedir y más sobre mantener la conexión. Dejas de medir la oración por palabras y empiezas a reconocerla como comunión. A veces es gratitud, a veces es escuchar, a veces es simplemente reconocer la presencia de Dios dentro de ti. No fuerzas la oración, regresas a ella naturalmente. Otra clave es la conciencia honesta. Observa tus reacciones internas. Cuando algo perturbe tu paz, no lo reprimas. Obsérvalo. Pregunta en silencio. ¿Qué me sacó de la alineación? Esto no es crítica, es autoconocimiento. La mayoría de la desconexión ocurre de forma sutil, no por rebelión, sino por sobrecarga. Demasiado pensamiento, demasiada comparación, demasiada urgencia. La conciencia interrumpe ese ciclo antes de que crezca. Los límites también se vuelven esenciales. Decir sí a todo es una forma de abandonarte. No debes acceso constante a todos. No necesitas explicar cada decisión. Proteger tu espacio interior no es egoísmo, es responsabilidad. Dios no te pide que te desgastes por otros. Te pide que permanezcas alineado para servir sin agotarte. Otra práctica importante es elegir respuesta en lugar de reacción. La reacción te saca de tu centro. La respuesta te mantiene firme. Cuando algo inesperado ocurra, haz una pausa antes de responder. Incluso una breve pausa permite que la fuente guíe tus palabras, tu tono y tu dirección. También notarás que permanecer unido requiere soltar la necesidad constante de validación. Cuanto más dependes de cómo te ven los demás, más te desconectas de cómo Dios te guía. La alineación se profundiza cuando confías más en la confirmación interna que en la aprobación externa. Habrá días en los que te sientas un poco desalineado. No entres en pánico. La alineación no es perfección, es regreso. Cuando notes desconexión, vuelve suavemente a la presencia. Sin culpa, sin sobrepensar, solo con conciencia. Dios no se aleja porque te distraigas momentáneamente. Él espera tu atención. Una forma poderosa de permanecer unido es la gratitud. La gratitud te ancla en el presente. Cambia tu enfoque de la carencia a la suficiencia. Incluso reconocer la presencia de Dios a lo largo del día fortalece la conexión. La gratitud no niega la dificultad, reconoce el apoyo. Elegido, cuida tu diálogo interno. Cómo te hablas importa. El autojuicio duro rompe la alineación. La honestidad compasiva la restaura. La voz de Dios en ti es firme pero suave. Si tu voz interna es cruel, apresurada o condenatoria, detente. Esa voz no está alineada. Recuerda esto también. No apresures el crecimiento espiritual. Permanecer unido no es alcanzar un estado perfecto donde nada te afecta. Es desarrollar estabilidad con el tiempo. Sé paciente contigo. La profundidad tarda en formarse, pero perdura. Evita también saturarte con demasiados contenidos espirituales a la vez. Consumir sin integrar crea confusión. Deja que la verdad se asiente. Deja que las ideas maduren. Dios habla en capas, no en avalanchas. Elegido, la constancia importa más que la intensidad. Pequeños regresos diarios a la presencia hacen más que grandes momentos emocionales ocasionales.
La unión se fortalece con la repetición, no con la fuerza. Y finalmente, recuerda esto: permanecer unido no se trata de que tú te aferres a Dios, se trata de permitir que Dios te sostenga. Cuando dejas de controlar y comienzas a confiar, la alineación se vuelve natural. No fuiste diseñado para mantener la conexión con tensión, sino para vivir en relación. Mientras elijas conciencia, humildad y presencia, la fuente permanecerá activa en ti. El mundo puede seguir siendo ruidoso, pero ya no dominará tu espacio interior. En la parte final, hablaré directamente a tu espíritu y sellaré lo que ya ha comenzado en ti. No te vayas ahora. Este cierre anclará todo lo que has recibido hoy. Conclusión. Tu regreso a la fuente está sellado. Elegido, si aún estás aquí, entiende esto claramente. No te quedaste por accidente. Algo dentro de ti reconoció la verdad. Algo más profundo que la lógica respondió. Y esa respuesta es confirmación. Escuchaste porque tu espíritu ya se estaba volviendo hacia la fuente. Déjame decirte con certeza, no estás tarde, no estás atrasado, no estás roto. Estás exactamente donde necesitas estar para lo que Dios está haciendo ahora. Este tiempo de unión no se trata de convertirte en alguien más. Se trata de regresar a quien eras antes de que el miedo, la presión y el ruido distorsionaran tu centro. Lo que comenzó dentro de ti hoy no es temporal. La conciencia ha sido activada, la alineación ha sido restaurada, y la conexión que sientes ahora seguirá profundizándose mientras elijas presencia sobre presión, confianza sobre control y quietud sobre ruido. No necesitas forzar nada, no necesitas apresurarte. Dios ya está obrando desde adentro. Tu papel ahora es simple: permanecer consciente, permanecer humilde, permanecer abierto. Deja que la fuente te guíe en lugar de intentar manejar todo solo. Y cuando surja la duda, recuerda este momento, recuerda la calma, recuerda la claridad, recuerda que la presencia de Dios no se va, solo cambia tu atención. Y ahora sabes cómo regresar. Antes de irte, elegido, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campana para no perderte lo que Dios revele después. Y comparte este mensaje con otros elegidos que están siendo llamados de vuelta a la alineación. Y comenta 777 abajo para sellar este momento, para declarar que eliges la unión sobre el esfuerzo, la presencia sobre el miedo y la alineación con la fuente que Dios siempre ha querido para ti. Descansa ahora, estás sostenido, estás guiado y estás exactamente donde perteneces.